Estamos en las 13:44 minutos. Estamos recibiendo más invitados que nos están acompañando del equipo de Previsi. El ingeniero Alejandro Moreno, ingeniero prevencionista, y Leslie Caballero, psicólogo, se aprestan a dar una charla sobre el tema trabajo, las prevenciones y las acciones de cara al trabajo en el centro comercial. Estamos hablando ahora previo a esta charla, y en este mes particular, por lo que me gustaría comenzar por esa punta, porque la semana pasada charlábamos con Alejandro de lo que se viene para el 28 de abril, pero cómo se concibe todo el mes de abril a nivel mundial, como un mes en donde se analiza, se debate, se intercambia acerca de la seguridad en el trabajo. Alejandro. Bueno, buenas tardes, Hugo. Antes que nada, saludo a toda la audiencia. Y sí, el 28 de abril todos los años se celebra el Día de la Seguridad y Salud del Trabajo a nivel internacional. En lo que tiene que ver con nosotros, principalmente una de las cosas importantes son las temáticas, las diferentes temáticas que la OIT marca cada año. En este año tiene que ver con todos los factores de riesgos psicosociales que afectan a las empresas y por ende a todo el conjunto de colaboradores, a todo el equipo de trabajo. Con respecto a ese tema, nosotros el día 29 de abril a la hora 20 en el centro comercial vamos a estar brindando una charla a nivel general sobre lo que es los riesgos psicosociales y cómo afectan a las empresas. Por eso contamos con la presencia de Leslie, que también es parte del equipo de prevención y seguridad industrial de Previsi, que bueno, va a tener su aporte desde lo que es su formación como psicólogo. Leslie Caballero, muchísimas gracias por acompañarnos. Y desde esa óptica y en este contexto, ¿verdad?, hablando de los riesgos psicosociales, pero esto está planteado a nivel mundial. Si lo territorializamos, y más que en Uruguay, nos ponemos en un contexto región este, departamento de Rocha, ¿cuáles son aquellos aspectos? ¿Se puede hablar rubro por rubro? ¿Hay situaciones que atender que engloban a todo el que trabaja en oficina, el que trabaja en la obra? ¿Cómo se analiza, cómo se maneja esto? Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad hay cuestiones que son bastante genéricas. Uh-huh. Como lo dijiste tú, es un plano a nivel mundial, pero hay cuestiones bastante genéricas, o sea, que tiene que ver con la carga horaria, el volumen de trabajo, los ritmos del trabajo, la conciliación vida privada con vida laboral. Entonces, esas cosas abarcan a una persona que trabaja en una cárcel, en una oficina pública, en un supermercado. O sea, esas son cuestiones más genéricas, ¿no? Porque esos factores de riesgo lo que terminan desencadenando después son enfermedades asociadas, que pueden ser enfermedades más psíquicas o físicas también. O sea, un estrés crónico puede desencadenar patologías cardiovasculares, pero no voy a entrar en tema médico. No, está bien, pero pensaba, nosotros sí. Tenemos una estructura mental o una sí. cultura, una costumbre, en donde todas estas situaciones o cargas muchas veces están asociadas al trabajo que demanda un mayor esfuerzo físico. Como que aquel que tiene un trabajo que implica una actividad sedentaria o que trabaja, bueno, hoy por hoy en materia informática o que hace teletrabajo, es decir, ¿de qué te estresa? ¿Cuál es tu cansancio? Bueno, ahí va. Pero ¿cuál es la definición de estrés? La definición de estrés es cuando el estímulo al cual yo estoy expuesto supera mis capacidades para dar respuesta a ese estímulo. Entonces, quizás un mismo estímulo a mí me estresa y a ti no. Correcto, no es porque genérico ni es por mi capacidad de dar respuesta a ese estímulo es diferente a la tuya. Entonces, quizás algo a mí sí me estresa y a ti no.
y estamos haciendo la misma tarea. La misma carga horaria, la misma Exacto. tarea, depende, ya es una cuestión individual. Y eso generaría un estrés agudo, pero eso sostenido en el tiempo se cronifica, y ahí Correcto. podríamos hablar de lo que es estrés crónico. Pero una cosita más, el estímulo tiene que superar la percepción psicológica que tiene la persona de dar respuesta a ese estímulo. A ver, ahí ya Sí, me perdí. me entré a perder. El estímulo tiene que superar la percepción psicológica que tenga la persona. De dar respuesta. O sea, a mí me sobrepasa. Eso me sobrepasa. Pero eso es una de las causantes de estrés. Ujú. Lo otro es que yo perciba ese estímulo como una amenaza. Bien. Son como las dos puntas ahí. O sea, ¿me explico? O sea, No me- por no. ejemplo... Te pregunto, eso sería, por ejemplo, tú vas a buscar trabajo, el Sí. día de la entrevista te sirve todo, y a los 6 meses el patrón te está explotando porque gana más que tú. Digo que generalmente ahí empieza a mermar la producción, un montón de cosas. Y lo otro, ¿Qué tema? así siga, no, es un tema, sí. ¿Están de acuerdo con las 6 horas laborales? ¿Eso es una solución para este tema? ¿Querés que te responda? No, sí. Mira, sinceramente no me gusta responder algo sin un análisis científico, sin una base científica. Entonces, ahí yo te daría una opinión personal. Y sinceramente no tengo una opinión personal formada en relación a lo de la jornada de 6 horas. Ujú. En relación a lo que me decías antes, yo no creo que eso sea un factor de estrés. Creo que lo que me decías antes, de que al principio me sirve todo y a los 6 meses bajo mi rendimiento porque veo que el patrón gana más, yo creo que ahí es un tema motivacional, que hay muchos factores que analizar. Hay una cosa que hay que entender: la salud en el trabajo, el ámbito laboral, es algo complejo. ¿Qué quiere decir complejo? Complejo no quiere decir difícil. Complejo quiere decir que intervienen varios factores. Entonces, para que yo merme mi rendimiento, no pasa por lo que yo gano. Mirá, te voy a contar algo así rapidito. Hay un estudio donde le preguntaron a los empleadores qué es lo más importante para los empleados. ¿Y qué crees que pusieron en el primer lugar? El salario. Le preguntaron a los empleados qué es lo más importante. ¿Qué pusieron en primer lugar? Sentirme importante, sentirme valioso. Entonces, las cosas que desmotivan muchas veces no pasan tanto por lo económico. Pero si yo te digo qué es lo que quiero, o sea, cómo hacer las cosas, te doy mi opinión. Los dos tendrían que estar de acuerdo que tú no me escuchas. El valor más importante es, digamos, poder llegar al cliente. Digo, es fundamental. Tendrían que estar bien los empresarios y bien los empleados. Claro, pero el empresario le tiene que llegar al empleado también, no solo al cliente. ¿Vieron cómo estamos enfocando este tema? Un poco con Alejandro, que venimos abordando estas cuestiones, y desde qué lugar, ¿verdad? Que yo te comentaba, es todo un camino que muchas veces hay que construirlo porque no está. Es decir, hablar de los factores emocionales, de las situaciones que inciden, siempre va a haber incidencias externas. Nunca fue un tema que estuviera prioritario. Es decir, desde el empleador había cierta prioridad, como decía, bueno, yo hago una inversión grande en salario para recibir como devolución determinado cumplimiento de determinada manera. Después, con Alejandro hemos hablado de cuestiones específicas. Bueno, es muy importante que para determinada actividad se pueda contar con el instrumental, con la indumentaria, que se sepa usar, porque si no aumentamos riesgos. Ahora, siempre hay determinadas cuestiones que ustedes las están incorporando como que no estaban en atención, en el foco, en decir, y esto, bueno, si en algún momento lo tratamos bien, pero no es lo importante porque hay cuestiones concretas como abrir a hora de tarde después del mediodía. Bueno, no necesariamente así. Para comenzar, dentro de que la empresa, está por supuesto la parte comercial y demás,
pero también está la parte técnica. Dentro de lo que es la parte técnica, nosotros tratamos de, cuando realizamos asesoramiento, de ver aquellos factores de riesgo que hay en los distintos lugares, y obviamente cuando se requiere de técnicos o especialistas, en el caso por ejemplo mío, que me sobrepasan a lo que son las capacidades técnicas mías, la formación mía, por eso por ejemplo incorporo otros técnicos dentro del equipo, ahí es donde se deriva y donde se ofrece a los clientes y demás. Yo creo que esto acá a nivel general hay que entender, y la sociedad tiene que entender, de que no es suficiente en una empresa tener de repente el capital económico suficiente o el capital humano inclusive y todos aquellos materiales, sino también tener lo que son las distintas herramientas que son necesarias y que, como tú me comentabas la vez pasada cuando charlábamos por teléfono, hace 20 años esto no existía. Por ejemplo, hace 20 años, en 20 años ha evolucionado el mundo, por lo tanto ha evolucionado todo lo que son las herramientas que tenemos. El streaming no existía hace 20 años y muchas otras cosas no existían, pero todo esto ha venido evolucionando y los estudios y las distintas formaciones y demás también han venido, y yo creo que hoy en día lo que de repente está en carencia es lo que es la apertura mental y las herramientas que se necesitan para abordar los distintos temas o las distintas situaciones que se están dando en la empresa y que son necesarios para poder avanzar a ese respecto. Entonces es exactamente así, lo que digo, están haciendo punta en algo que se sabe que ha habido una transformación, que ha habido un cambio, pero quién y de qué manera y cuándo se aborda. Y acá, en esta charla, en lo que nos están contando que se va a venir en el centro comercial, tema no menor, porque que el centro comercial, un nucleamiento de empresarios, en su gran mayoría con personas a su cargo, tengan el espacio físico y tengan la motivación para que desde ellos salgan estas charlas, es que bueno, algo de todo el trabajo que ustedes están haciendo está como prendiendo en esta localidad. La problemática que se da cuando uno anda en distintos rubros y más allá de lo puntual de cada rubro, de cada empresa, las problemáticas son muy similares. Ajá. El tema del ausentismo, el tema de lo que es la rotación de personal, el tema de que a veces los empresarios hablan de la falta de compromiso, pero a su vez después los trabajadores hablan de la carencia que ellos consideran también. Entonces cuando uno recorre, y en el caso mío particular, que trabajo en todo el departamento de Rocha y alguna empresa fuera de este departamento, y que son de diferentes rubros, y uno tiene la oportunidad de mantener instancia tanto con empresarios como con trabajadores, logramos comprobar que son muy similares las temáticas, inclusive esto que es un tema fundamental y muy importante, que es lo que es el riesgo psicosocial, y que muchas veces la gente lo desconoce, los trabajadores y los empresarios también. Leslie, ¿hay o se advierte una diferencia entre dos grandes corrientes que podríamos denominar en el país, que son los trabajadores de la actividad privada y los trabajadores de la actividad pública, en cuanto a los beneficios y en cuanto a la cercanía de cómo hacer frente a situaciones en donde el estímulo viene más rápido y en más cantidad de mi capacidad de interpretarlo y de comprenderlo? ¿Puede haber una diferencia en esta división que acabo de plantear? Una diferencia entre el público y el privado. Entre el público y el privado, y la forma, las herramientas, los elementos que tengo de hacer frente a situaciones de desborde. En realidad hay una diferencia importante, si entendí la pregunta, en cuanto a que el público, por ejemplo, como bien sabemos, la gente dice, no, o sea, tenés un empleo público, si te enfermas no pasa nada. Es parte de nuestra, digamos, tradición, es decir, bueno, sí, el empleado público, o aspirar a llegar a ser. En realidad lo que gana es seguridad, o sea, el empleado privado te falta mucho menos, porque la amenaza de perder el empleo es, digamos, mucho más fuerte que en un empleo público.
De hecho, he escuchado frases de, no, como empleado público tenés que prácticamente matar a alguien para que te despidan. En horario de trabajo. También, en horario de trabajo, también. Entonces ahí hay una diferencia. Ahora, la exposición a estrés, a otras situaciones que generan estrés como, yo qué sé, no sé. Esa inseguridad de la que acabamos de mencionar, Sí. La inseguridad de que, bueno, tengo un contrato a 3 meses, que luego me lo renuevan por cierta cantidad de tiempo, pero nunca sé hasta cuándo van a estar conformes conmigo, hasta cuándo mi rendimiento va a ser aceptado, hasta cuándo me van a estar renovando. Eso es parte de vivir en una situación de no comodidad. Claro, pero viste que hay personas que eso, ahí entra lo particular de cada uno, hay personas que eso lo viven como una amenaza mucho más intensa que otros. Yo he hablado con personas que trabajan hace muchos años en el mismo lugar y el miedo a la pérdida de su estabilidad laboral no baja. Sin embargo, hay otras que tienen un empleo a término y en realidad, o sea, no sienten el miedo. Va por cada... Pero tiene que ver, ahí entramos en una cuestión mucho más de necesidades emocionales que de ámbito laboral, de ámbito, o sea, de lo que tiene que ver con... ¿Cómo se aborda? Pero eso Sí. Lo pregunto desde la Sí. ignorancia, porque Bien. cuando miro a un psicólogo, siempre voy a la parte del terapeuta. Bien. Es decir, el psicólogo con un paciente Sí. atendiéndolo. Hay múltiples abordajes de quien se formó en psicología. Y este es uno de ellos, ¿verdad? Porque se abordan cuestiones colectivas más allá de lo individual. Sí. Estimo, es así. Sí, sí, en realidad podés hacer abordajes individuales y podés hacer abordajes grupales. En abordajes grupales trabajás cuestiones más grupales, el funcionamiento de equipo, cómo se llevan como equipo, que si tiene claro los objetivos, las tareas, si está saliendo de trabajo, si hay cierta conflictividad interna, todo eso. Pero también podés abordar determinadas cosas, situaciones puntuales de si una persona tiene claro su trabajo, su tarea, podés, digamos, de alguna forma fortalecer sus competencias de liderazgo, sus habilidades comunicacionales, etcétera. Entonces, también, porque no sí. quiero que quede como la idea que estos abordajes son ante una situación de conflicto siempre. No, para nada. Yo creo que todo lo contrario. Creo que no hay que esperar que el problema esté para ir a poner el remedio, sino que justamente lo que tratamos con Alejandro es generar instancias, dar a conocer instancias que hay un montón de cosas que se pueden hacer para que la gente crezca y tenga un mejor desempeño laboral, o sea, el liderazgo, el trabajo en equipo, las habilidades comunicacionales. El otro día hablábamos con Fernando en una reunión que tuvimos previa y él decía, falta diálogo. Fernando Miranda, presidente del presidente Centro Social. falta diálogo, falta ese... No, sigue. Falta termina. ese sentarse a escucharse. Digamos que una persona tiene un contrato formal en una empresa que incluye sueldo, licencias, horarios, etc. Pero hay otro contrato que no es formal, que es cumplir esas necesidades emocionales. O sea, estudié algo, bueno, quiero desarrollarlo, y bueno, entonces, pero que me permitan desarrollarlo. Claro. Y tener una persona que me escucha, que escucha mis ideas, que interactúa conmigo, que me orienta, que me dirige, está genial. Sí, Eso hace totalmente. al ambiente laboral, al ambiente psicolaboral. Lo que decía, cuando esas cosas faltan, ahí empiezan a aparecer situaciones que podemos identificar como riesgos. Bien, bárbaro. Alejandro, una pregunta. Tú hablabas del camino que están haciendo. ¿Siempre te diriges a los empresarios o has tenido casos que, digamos, el primer contacto viene a partir del trabajador?
Lo que es la parte laboral mía, los contratos surgen a partir de las empresas, de los empresarios. En lo que tiene que ver la forma de realizar el trabajo, hay una instancia con los empresarios, pero también instancia con los trabajadores, con ambos y en algunos casos solamente con los trabajadores. Nosotros los asesores en seguridad y salud laboral asesoramos a la empresa, a los trabajadores y a los sindicatos, inclusive cuando hay la presencia de delegados o demás sindicales. Pero dentro de lo que es la forma de trabajar, hay instancias que son importantes, de repente charlar a sola con los empresarios, con los gerentes, con los encargados, con los mandos medios, con las personas que llevan adelante toda la gestión de la empresa. Hay instancias que es importante que participemos todos y hay otras instancias que también es importante escuchar solamente a los trabajadores. ¿Tá? Y después hacer una puesta a punto entre todo eso y ver de qué manera se puede mejorar las condiciones, lo que es el ambiente de trabajo. Ahora me estaba mirando en la pantalla, ya vamos a la pausa, me está mirando Pablo ahí del otro lado, pero la semana pasada hablábamos y no le pedí a Alejandro, pero prometo que a partir de mañana vamos a estar mostrando imágenes de la otra parte de Previsi, que es el contacto directo con el público y esta posibilidad que tienen durante todo el mes de abril de comprar indumentaria, instrumental, calzado, con un porcentaje, con un descuento importante, justamente como sumando a este mes de la campaña de prevención en materia laboral en forma integral. Así que no te pedí el video, lo estoy haciendo ahora al aire y mañana, si no estamos poniendo ningún video, deslindo responsabilidad. Bien, te comparto, sí. La idea es que si bien el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en este caso es el 28 de abril, nosotros tomamos desde la empresa todo el mes de abril. Y durante todo el mes de abril tenemos un 15% de descuento en todo lo que son equipamiento de lo que es indumentaria de trabajo con reflectivo. Y que ¿por qué con reflectivo y no de otra? Porque el reflectivo, una de las cosas que tiene es mejora la visibilidad. Entonces, desde un equipo de lluvia con reflectivo, un pantalón, una camisa, un buzo, lo que facilita dentro de una organización, dentro de un trabajo o cuando hay que trasladarse en distintos lugares, que te permite verte más fácilmente el reflectivo, y son lo que se llama la alta visibilidad, justamente para eso, para evitar un accidente, para evitar exponerse a alguna situación de riesgo o aumentar lo que son los factores de riesgo. Y también en todos los calzados que tienen puntera, en este caso con composite, que resiste una potencia de 200 joules de impacto, si se te caía algo encima, como si te cayera, por ejemplo, no sé, una pesa de 20 kilos sobre un pie. Entonces, bueno, te aguanta. Resiste, bien. Que es una cosa importante, que a veces hay que buscar referencia de práctica para que se entiendan. Son ortopédicos, protegen en muchos otros aspectos técnicos lo que es el pie del trabajador, que es una cosa importante. Cuando nosotros vamos a invertir en equipo de protección personal, que ya hemos conversado, hay veces que se busca lo más barato. Y mismo en lo que es la cultura de los trabajadores, a veces, no, ¿cuánto sale esto? Bueno, entre comprar lo más barato y comprar lo que resiste mejor, ¿cuánto te va a durar y cuánto te va a proteger? Que son cosas, y no son tampoco demasiado caras, pero sí es importante. Yo siempre digo que hay que asesorarse, sin importar dónde se compre, hay que asesorarse de las características técnicas que tiene cada producto para ver si realmente es lo que yo estoy precisando. Sí, eso es fundamental, sobre todo, y lo hablábamos el otro día, en esta cosa de que yo normalmente el domingo de noche, domingo que no tengo nada para hacer, agarro el teléfono y me meto en estas páginas que compro quién sabe dónde, no tengo nadie a quien preguntarle, a quien evacuar una consulta, a lo mejor no interpreto de manera adecuada la referencia de ese producto. Entonces, si voy a Previsi, voy a tener la posibilidad, independientemente de lo que concrete como compra, alguien a quien tener como referencia y a quien preguntarle. Esto escuché que resiste una pesa que se te cae en los pies, pero de la mano, o sea, si la pieza te la tiran de un tercer piso, ya hay composite. Para caer a Cervel. Para caer. Yo les agradezco muchísimo la charla, espero que no sea la última. Estos temas son de
permanente atención y referencia, así que a ambos el enorme agradecimiento por habernos acompañado en el día de hoy, en estos minutos de Tierra de Periodistas, para hablar de un tema, reiteramos, el 29 de abril próximo en el Centro Comercial e Industrial de Rocha, en 33 y 19 de abril, ambos van a estar. ¿Va a haber alguien más del equipo? No, en esta ocasión somos nosotros dos. Perfecto. Hablando de este tema en una referencia que la convoca el centro comercial, pero que entiendo es abierta al público en general. A todos los empresarios, y no solamente los empresarios. Me han hecho consulta, por ejemplo, soy gerente y no puedo participar. Nosotros lo hacemos hacia los empresarios, pero todas aquellas personas que trabajan en la empresa, que tienen cargo de responsabilidades, donde manejan equipo, donde manejan capital humano principalmente en este caso, y que muchas veces no cuentan con las herramientas. Y bueno, el participar de esta charla, si bien va a ser a nivel general, va a ser la oportunidad de tener contacto con nosotros como profesionales, donde de repente va a surgir la oportunidad también de hacer alguna consulta breve, en donde exponer alguna situación que han pasado y demás, y un intercambio, principalmente un intercambio en ese sentido. Muchas gracias, Leslie, por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes, y como dijo Alejandro, la idea es generar un rico intercambio ese día con las personas que asistan, y más allá de lo que tenemos programado transmitir, evacuar dudas, conversar, dialogar y nutrirnos mutuamente de lo que surja. En minutos, último tramo de Tierra de Periodistas hoy miércoles. En Tierra de Periodistas, tu voz tiene lugar.